Desde una gripe hasta una lesión en un paseo. En esta época del año que ya estamos entrando en vacaciones, puede ser que pase eso y que usted se incapacite. Pero para esta época precisamente también los jefes pueden poner en tela de duda ese tema de las incapacidades. Hoy vamos a hablar, si usted tiene consultas sobre ese tipo, saque el celular y las va a hacer porque vamos a hablar con la licenciada María Marta Salazar. Buenos días, ¿cómo amaneció? Hola, muy buenos días, Diego, y buenos días a todos los televidentes. ¿Qué debe hacer, licenciada, el trabajador en el momento en que ya se le emite la incapacidad por parte de un médico? Claro, la persona trabajadora debe acatar todas las disposiciones médicas de guardar reposo y demás, y inmediatamente y en un plazo no mayor a 48 horas o 2 días notificarle al patrono del aviso de la incapacidad y estar pendiente justamente también de que le llegue el formulario por correo electrónico, que se haya pues tramitado todo de manera correcta y ya sea también el subsidio que le corresponde que sea pagado de manera correcta. Licenciada, ¿una incapacidad es lo mismo que un dictamen médico o son dos cosas diferentes? Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de un dictamen médico es una recomendación médica. Por ejemplo, que un trabajador no haga ciertas funciones, que no las desempeñe, pero ya una incapacidad sí es una suspensión del contrato para que el trabajador guarde reposo absoluto o solamente pueda desempeñar las funciones que el médico tratante le autorice realizar. Pero no es lo mismo, o sea, el dictamen médico es un documento que te emite un médico privado o igual un médico de la Caja Costarricense de Seguro Social o el INSS, pero la incapacidad ya tiene que estar homologada por la Caja o el INSS y te está diciendo no puedes trabajar, no puedes realizar actividades remuneradas o no remuneradas y tenés que guardar reposo absoluto salvo excepciones. Licenciada, y en el caso de los pagos de los subsidios, ¿cómo se tramita eso? Cuando hablamos de subsidio por la Caja Costarricense de Seguro Social, los primeros 3 días el patrono va a pagar el 50% del salario promedio del trabajador, y ojo que esto cambió hace poco, del salario promedio de los últimos 12 meses. ¿Qué pasa si un trabajador ha laborado menos de 12 meses? Entonces, por ejemplo, laboró 6 meses, se va a sacar con el salario promedio de los últimos 6 meses entonces laborados. Esos 3 primeros días, entonces, el patrono paga el 50% del salario. A partir del 4.º día, la Caja Costarricense de Seguro Social le va a pagar el 60% del salario al trabajador. Entonces no vamos a recibir el 100% del salario, salvo excepciones como instituciones públicas o algunas empresas que sí tienen una política interna donde como un beneficio adicional le ofrecen pagarle al trabajador esa otra parte restante para completar el 100%. Y en caso de accidentes, por ejemplo, ¿cómo funciona el pago del INSS? Ahí ya es diferente. Del día 1 al día 45, el INSS le va a pagar el 60% del salario, ¿ok? A partir del día 46, ya aquí la fórmula se complica y cambia. Entonces, el INSS le asegura a usted que va a ganar su salario mínimo que usted recibe todos los meses. Y la diferencia entre el salario mínimo y si usted gana más, esa diferencia, el INSS me va a pagar aproximadamente un 67%. Entonces es un poco diferente, pero sí va a recibir un subsidio de manera distinta entre la Caja y el INSS, y también dependiendo de la cantidad de días en que usted esté asegurado. Vea, aquí tenemos ya consultas en Facebook. Recuerden que estamos en Giros. Usted pone ahí en Giros, pone en Facebook y ya ahí le salimos, ¿verdad? Estamos completamente en línea en este momento para responder las consultas. Pregunta Andrea, ¿qué pasa cuando me incapacitan 3 días si trabajo lunes, miércoles y jueves? Mi pregunta es, ¿el martes que no trabajo, eso cuenta como incapacidad o queda sí, nulo? va a contar y eso es un muy buen ejemplo porque ella tiene este caso en particular de que ella, por ejemplo, los martes y los jueves es que no trabaja, los martes ¿verdad? Y jueves, exactamente. La mayoría de gente va a decir, bueno, pero es que a mí me incapacitaron el viernes y me incapacitaron 3 días, viernes, sábado y domingo. Y le dice, pero doctor, no me incapacité el sábado y el domingo porque no tiene sentido, porque no voy a ir a trabajar, pero aún así es una orden médica. Entonces sí, eso no le va a contar, digamos que en el sentido de que va a decir, bueno, entonces voy a estar incapacitada los días que efectivamente laboro. No, son días hábiles, independientemente si le toca laborar o no. ¿Qué obligaciones tiene el trabajador durante la incapacidad?
Definitivamente guardar reposo absoluto, insisto, salvo indicaciones médicas. Por ejemplo, ¿qué le puede decir el médico en caso de una incapacidad por psiquiatría? Necesito, Diego, que usted vaya a hacer ejercicio. Me urge que vaya a hacer ejercicio. Entonces usted va a salir a caminar, puede ir al gimnasio, puede practicar deportes, etc. Entonces es importante que el médico lo especifique en el expediente clínico del trabajador y que el trabajador, para salvar responsabilidades, porque ya sabemos que la gente piensa mal, ¿verdad? Claro. Entonces, si te ven en el gimnasio y saben que estás incapacitado y no saben por qué estás incapacitado, entonces dicen, qué raro que Diego, o sea, está incapacitado, debería estar guardando el reposo, pero me lo topé en el gimnasio o me lo topé corriendo en la calle. Claro, pero es que no saben que Diego tiene una incapacidad que le permite realizar actividad física. O sea, tiene que estar por escrito, eso sí, por parte del médico. Es correcto. En esa cita en que se le otorga la incapacidad, pregúntele al médico qué actividades pudo realizar y qué actividades no pudo realizar. Si el médico a usted le dice en esa cita médica, mire, usted debe de realizar actividad física, puede realizar actividad física, vaya, visite a sus familiares, salga de paseo, vaya a la montaña, etcétera. Distráigase. Dígale al médico, necesito que me lo anote en el expediente clínico para que si en algún caso hay alguna cuestionamiento por parte del patrono, usted tenga cómo pedir una certificación de esas funciones que están dentro del expediente clínico y le dice de una vez al patrono, mire, aquí está la certificación de las funciones que puedo desempeñar para que si me ven en el gimnasio o en la montaña, mejor no lo cuestionen. Papelitos hablan, ¿verdad? Exactamente. Vea lo que nos pregunta Cari. ¿Qué pasa con el aguinaldo si me incapacitaron 5 meses por la caja? La empresa para la que trabajo es privada. Esa es una muy buena pregunta porque algunas personas creen que recibieron mal el pago del aguinaldo. Sin embargo, cuando yo estoy en incapacidad, el contrato laboral se suspende y yo voy a recibir un subsidio que no es salario. Entonces, como no es salario, no se va a contemplar para efectos de cálculo de aguinaldo o cómputo de vacaciones. Entonces, qué importante es tomar en consideración esto para que sepa que no le va a llegar el aguinaldo completo. Ya estaba viendo la cámara equivocada yo. Licenciada, vea, están cayendo muchas preguntas, tratemos de ser puntuales. Claro. Me pregunta Silsa, ¿qué pasa si un accidente es laboral y el INSS rechaza el caso? Vean, esto pasa muchísimo. Entonces, cuando le hace el rechazo, tiene 10 días hábiles para apelar, entonces presente la apelación. Si se cerró ese tiempo para presentar la apelación, entonces puede solicitar incluso a un abogado que se puede solicitar la reapertura y si no lo logra puede solicitarle a un abogado para que interpongan un proceso judicial, porque muchas veces eso pasa. Pregunta acá Rodrigo, estoy incapacitado por el INSS por un accidente laboral. Ya casi cumplo los 45 días de incapacitado. Entonces, ¿uno después de esos 45 días va a llegarle un poquito más de salario? Probablemente, porque le van a garantizar el 100% de ese salario mínimo que usted está recibiendo y la diferencia, si usted gana más de ese salario mínimo que está en la tabla de salarios mínimos, entonces la caja le va a reconocer sobre esa diferencia un 67% aproximadamente. Nos pregunta Fer, si a los 4, lo único es que no dice si meses o años, de trabajar estuve 11 días incapacitada y anteriormente estaba sin trabajo, aún así la caja me tiene que pagar incapacidad. Estuve 3 meses sin trabajar. No le entendí bien la pregunta. Dice tal vez si Fer nos puede aclarar ahí, porque es que no sabemos si son 4 años o meses. ¿Verdad? Mientras tanto voy con Catalina. ¿Qué pasa si uno lo despidieron sin que uno se dé cuenta y después le dicen, aunque uno no haya firmado ningún papel? Eso de que si no me di cuenta que me despidieron, me imagino que la persona estaba en medio de una incapacidad y cuando regresa, o sea, ya estaba despedido. Definitivamente tiene que revisar el caso con un abogado especialista porque cuando una persona está incapacitada no debe ser despedida, salvo excepciones, como que el patrono se haya dado cuenta que usted cometió una falta tan grave que amerite el despido sin responsabilidad patronal. Pero despidos con responsabilidad patronal en medio de una incapacidad o seguido después de una incapacidad pueden ser muy cuestionables porque pueden verse como despidos discriminatorios por un tema de enfermedad. Licenciada, vea qué interesante esta pregunta que nos hace Eve. ¿Y si estoy en licencia de maternidad, puedo salir de paseo? Claro, eso es una muy buena pregunta. Recordemos que la licencia de maternidad no es lo mismo que una incapacidad. En incapacidad le mandan reposo absoluto. En licencia de maternidad
usted tiene que dedicarse exclusivamente al cuidado de su bebé y a no realizar actividades remuneradas, pero usted perfectamente podría estar con su bebé fuera de la casa, haciendo un mandado, saliendo de paseo, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no No. la pueden. Ok, vea lo que dice Randy. En accidente de tránsito, ¿qué pasa si el patrón no pasa la respectiva documentación al INSS para reportar el accidente? Definitivamente eso es obligatorio del patrón, o sea, tiene que tramitar la respectiva boleta para mandar el caso y que se le tramite en el INSS, si no va a tener que presentar una denuncia e incluso en tribunales de justicia, y hay defensores públicos gratuitos que pueden atender ese tipo de consultas. Vamos con Carlos. Estuve incapacitado 1 año y medio por un proceso de cáncer. La caja me pagó bien el subsidio. Laboré de agosto a octubre y me volvieron a incapacitar y no me pagaron el subsidio. La caja dice que ya no tengo salario para que me paguen la incapacidad. Eso no entiendo por qué sería, porque si el trabajador recordemos que la incapacidad es una suspensión del contrato de trabajo, pero aunque usted le reporten en cero, porque le van a reportar en cero el salario, no significa que usted no vaya a recibir un subsidio. Entonces sí tendría que dirigirse a la oficina de la caja o dirigirse con su patrono para ver qué es lo que está pasando, porque sí o sea, independientemente del tiempo que usted está incapacitado, la caja tiene que pagarle usted el subsidio. Licenciada, vea qué pregunta la que nos hace Yali. Dice, ¿qué pasa en el caso de dos patronos? La incapacidad es por desgaste laboral solamente, dice que es por psiquiatría, en uno de los empleos o debe incapacitarse en ambos. Cuando hablamos de desgaste laboral, me imagino que se refiere a un burnout, es decir, síndrome del trabajador quemado, o sea, ya tiene un desgaste. Entonces, esas son incapacidades por psiquiatría. Y eso es una excelente pregunta, porque hay muchas personas que tienen un trabajo, incluso dos, porque tienen hasta un emprendimiento y más. Entonces, cuando usted está incapacitado, usted no puede realizar ninguna otra actividad remunerada. O sea, yo puedo tener 2 o hasta 3 trabajos o mi actividad como independiente y no puedo trabajar en ninguna de ellas. Si no, me pueden suspender ese subsidio y cobrármelo a la caja o incluso tomar acciones penales. Vea lo que dice Jessica. ¿Qué pasa si por alguna razón tuve que dejar el trabajo? ¿Aún así me tienen que pagar el aguinaldo? Sí, claro. Cuando una persona labora más de un mes, ya tiene derecho a recibir el aguinaldo. Entonces sí, no hay ningún problema, ella lo tiene que recibir. Licenciada María Marta Salazar, vea, nos están llegando un montón de preguntas en redes. ¿Usted cree que se puede quedar unos minutitos Claro, conmigo con aquí mucho gusto, respondiendo? yo les voy a ayudar. Ya casi le respondemos, le damos las gracias por venir. Con muchísimo gusto.